Yo lo que vi también en el punk, que la gente también es muy talibán, ¿eh? El punk, como alguien que diga una cosa que no se entiende. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes y completamente inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por FM 107.3 Radio Cucaracha. ¿Dónde? Aquí, en Oviedo. Por supuesto, Asturias, España. También puedes oír y descargar nuestros programas grabados entrando en nuestra web www.espadaweb.blogspot.com.
Tengo algo que confesarte. Necesito que te acerques. Acércate un poco más. Ven. Acércate a la radio. Ahí, más cerca. Eso. Ahí mismo. Escucha. ¿Sabes qué? No te lo puedes perder. Buenas tardes a todos, aquí estamos otra vez en la espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, desde aquí, desde la Radio Cuca, 107.3 en Oviedo, en Asturias, por supuesto en España. Y hoy, aquí en la espada, vamos a tratar un tema que a mí me resulta muy interesante, porque tiene que ver con nuestras raíces. Tiene que ver con nuestras raíces, pero no como cultura, sino como seres humanos. Los seres humanos, estemos aquí o en la China, en el fondo somos lo mismo. Somos un ente, un ser que se pregunta por las cosas, que quiere saber de qué va la vida, quiere saber hacia dónde debe dirigirse, qué se espera de él, y quiere saber acerca del futuro, del pasado, de la comprensión de la vida en sí. Y este es el camino de los místicos. Y cuando hablamos de los místicos, normalmente pensamos en términos de religiones y decimos, bueno, pero ¿qué místico? ¿Místico de la religión católica o de la religión budista o hinduista? ¿Qué tipo de místico? Bueno, da igual, porque místico es aquel que se conecta o que descubre que la vida no es simplemente ese ruido, ese sonido, que es el sonido de ese hablarse mentalmente. Veo que cotidianamente uno se habla mentalmente, uno tiene como una especie de vocecita interior. Mire, yo le voy a hacer la voz que tenemos, que dice, ¿cómo estás? Yo soy tu voz interior. Y acordate que hoy dijiste que ibas a dejar de fumar, ¿eh? Y aparte, hoy la actitud que tuviste con esa persona no es digna de ti, ¿eh? A mí me parece que no debería ser así. Y pasado mañana acordate que tenés que comprometerte de una vez con aquella cosa que vas a... Esa es la voz interior. Esa es nuestra voz interior que todo el tiempo nos está hablando. Y eso es lo que nosotros consideramos que somos en última instancia. Todos nosotros pensamos, bueno, yo soy esa voz, yo soy ese que me hablo a mí mismo todo el día. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Y en realidad esa es la punta de un iceberg, ¿no? Imaginemos un iceberg que va por el océano, yo ya lo he dado este ejemplo muchas veces, y bueno, esa punta de iceberg, eso que asoma, es lo único que se ve. Entonces cuando uno mira un iceberg suele pensar que uno es eso, obviamente. ¿Quién va a decir que uno podía ser también la parte de abajo? Bueno, el místico es el tipo ese que se pregunta, escuchame una cosa, ¿no será que somos más que la punta del iceberg? Y es el tipo ese que los demás le contestan, pero vos estás loco, ¿no te das cuenta que lo único que hay es lo que está arriba? Y inclusive no se llama lo de arriba, es lo único. Pero el místico se sigue preguntando, ¿no habrá otra cosa? ¿No habrá más? ¿No habrá más? Entonces surgen en el mundo infinitos caminos, variantes, que lo que buscan de una manera u otra es acallar ese yo, hacer que ese yo se aplaque un poquito, que deje de hacer tanto ruido. Y vio usted que, supóngase, usted tiene, no sé, una música maravillosa, ¿no es cierto?, sonando, un concierto, y usted está presenciando ese concierto en una butaca en el teatro, y usted tiene al lado suyo una persona que constantemente, que
que vino a ver la presentación con usted, y constantemente le está diciendo, Juancito, qué bueno que la pasamos hoy cuando fuimos a caminar por el parque, ¿eh? Y antes cuando fuimos a la playa estaba buenísimo, porque qué día, ¿eh? Cómo jugamos al fútbol, qué partido, ¿eh? Porque viste cuando yo te pasé la pelota y que vos corrías hacia el arco contrario, qué pase, ¿eh? Qué bien, cómo metimos ese gol entre los dos, qué bueno, cómo nos combinamos. Y usted piensa para sus adentros, este tipo me está volviendo loco, no me está dejando disfrutar de esta música maravillosa. Lo único que hago es escuchar a este tipo. Y llega un punto que ya no sé si hay música o no. Lo único que escucho es a este hombre. Entonces fíjese, a veces pasa eso. No es que uno nazca con esto, no es que uno nazca hablándose a sí mismo. Quizá la cultura, de alguna u otra manera, ha derivado en eso, y esa voz interior se vuelve una voz omnipresente, una voz que nos habla y nos habla y nos habla por costumbre, porque así lo aprendimos, así lo hacía nuestro padre, nuestra madre, nuestros amigos, y se nos incita a que hagamos eso. Es la voz que se autocritica, que se autocuestiona, la voz que dice, no es digno de vos estar haciendo eso, ¿eh? ¿Cómo le vas a decir eso a esa persona? Deberías haberte impuesto, deberías haberle demostrado quién sos, ¿eh? ¿Pero qué sos? ¿Un hombre o un cervatillo? Entonces, esa voz interior es la que crea esos patrones morales de bien y mal, de culpa, ¿no? Y de, por otro lado, de triunfo. Entonces, es una voz que nos mantiene en vilo, nos mantiene en picos emocionales que a veces nos desgastan. Entonces todos los caminos, como les decía, todos los caminos místicos del mundo, no solamente ni hindú, ni budista, ni cristiano, de todas partes, de alguna u otra manera utilizan el trance, ya sea a través de una danza, con tambores como en el África, o en algunos países árabes, o como por ejemplo en el sufismo también, utilizan lo que se llama ejaculatorias en el cristianismo, que ahora vamos a ver, también el mantra en la India, que es la repetición de ciertas frases, el dhikr en el mundo musulmán, que es la repetición de los nombres de Allah. Es decir, el uso de una cierta palabra, por lo general muy simple, no son palabras larguísimas, no es que uno se pone a rezar el Padre Nuestro y dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bla, 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 bla. No, ¿sabe por qué? Porque cuando una oración es demasiado larga, uno se distrae. Se distrae porque está demasiado atento a decirla bien, o se pone a pensar en su significado. Porque cuando una oración es larga, uno se identifica con el, qué sé yo, con la parte que dice, perdona nuestras ofensas, o la parte que dice, danos nuestro pan de cada día porque uno tiene hambre. Entonces, es como que la oración que tiene mucho contenido llama demasiado, reclama. Y recuerde que ese yo funciona con el estímulo. Si usted está descansando en su casa y de repente escucha que tocan la puerta, eso le reclama, lo llama. Esté haciendo lo que esté haciendo, su atención va en esa dirección y usted se empieza a preocupar y dirá, ¿quién será el que toca la puerta? ¿Qué querrá de mí? ¿Será fulano de tal que me dijo que iba a pasar? Pero me dijo que iba a pasar mañana. Hoy no puede ser. Es decir, se inicia un proceso mental. Entonces, todos estos caminos místicos lo que buscan de una u otra manera es acallar a ese yo. ¿Y cómo se lo acalla? Bueno, a través de la monotonía. Si yo, por ejemplo, estoy hablando en este momento y digo, porque ahora vamos a... y entonces este programa que es La Espada de Damocles. Si yo hablo así, usted no va a tener ni un minuto de descanso. Su mente va a estar saltando de una cosa a la otra porque yo reclamo su atención todo el tiempo. O si en la mitad encima le agrego una tos, digamos, empiezo... como le decía, ¿entiende? En cambio, si yo le hablo como le estoy hablando ahora, pausadamente, tranquilamente, con una cadencia suave, usted va a entrar en un estado de adormilamiento, ¿no? Que obviamente mucha gente
lo sé, utiliza este programa para conciliar el sueño. Hay un club mundial de insomnes, una asociación mundial de insomnes, en la cual sus adherentes de todas partes del mundo utilizan este programa, aunque sean chinos, por ejemplo, y no entiendan qué estoy diciendo. Pero parece ser que la cadencia de mi voz les induce a un estado onírico muy fácil, de muy fácil entrada. Así que quienes quieran usar este programa con esa intención no tienen más que descargarlo y en el momento de dormir lo ponen ahí en la mesa de noche, en la mesa de luz y conciliará un sueño como los angelitos. Pero fuera de eso, entonces los métodos de oración antiguos y modernos, en el fondo, detrás de toda la complejidad que aparenten tener, siempre en el fondo lo que estarán haciendo es una especie de nana. ¿Vio cuando alguien nos canta o nuestra madre nos cantaba una nana y nos acunaba, ¿no? Y es como algo que se repite, algo que se repite. Y esa repetición es como una caricia, es como una especie de decirnos a nosotros mismos, quédate tranquilo, está todo bien, no pasa nada, no tenés que estar atento a nada. Entonces, esa palabra, esa oración, digamos, como decían los antiguos padres del desierto cristianos, monológica, o sea, de mono, una, logos, palabra. Entonces, es una oración que no multiplica las palabras, es una oración que se centra en una frase muy corta, o mejor todavía, en una palabra muy corta. Y esa palabra se repite y se repite y se repite hasta que esa voz interior, ese yo, realmente se aquieta. Así que de lo que vamos a hablar hoy en la espada de Damocles, después de todo este preámbulo, es de el esicasmo. Y usted me preguntará con toda justeza, ¿qué cuernos es eso del esicasmo? Bueno, el esicasmo lo contaré ahora después de la pausa musical, pero es un movimiento que hubo a partir del comienzo de la historia de la Iglesia y que fue creciendo cada vez más, que apuntaba a encontrar la esiquia. Y la esiquia es esa paz interior. Así que fíjese que universal, bueno, que sin fronteras que es. Es decir, no pertenece a una religión en particular, a un culto en particular, sino que pertenece a todo ser humano. Porque dígame si no, si usted no busca en el fondo la paz, la tranquilidad, si no busca esa calma que hay detrás de todas esas palabras que atosigan su mente. Así que le propongo que hagamos este viaje en este programa de hoy de la espada de Damocles, pero quitándonos un poco esos pruritos de que pero esto es un programa acerca de una religión, está contando la historia religiosa de una religión en particular. La verdad que a mí no me interesan las religiones, porque son el opio de los pueblos, ¿viste? Si usted se acerca a la religión con esa actitud, al estudio de las religiones, al estudio de última instancia, en última instancia, del ser humano, lo que va a lograr es quedarse en la superficie, porque después de la revolución industrial, después de la revolución científica a partir del 1600, empezó a ocurrir que el ser humano empezó a hacer hincapié en la razón, en la lógica. Y surgió el mundo de las matemáticas, o se le dio, por lo menos porque ya existía desde Pitágoras, se le dio un papel preponderante en nuestra existencia, en nuestra manera de entender las cosas. Y eso dio lugar a la ciencia. Y la ciencia es un paradigma particular, es una forma de ver el mundo, es una cosmovisión, pero no la única. Y no necesariamente es una cosmovisión que lo pueda explicar todo o que lo abarque todo. La ciencia habla del cómo se producen las cosas, pero no cómo se producen las relaciones, cómo interaccionan esas cosas, pero no de la esencia de las cosas, de la ontología, de los porqués de las cosas en sí. Entonces, la ciencia puede operar sobre una parte de la realidad y es muy valiosa en eso, pero nos hemos olvidado que hay otro aspecto del ser humano, que es el aspecto que no tiene que ver con presionar un botón y que se encienda una licuadora,
ni tampoco con curar un cáncer, sino que es otro aspecto que hace a su vida interior, a su emotividad, a su sentirse bien, al estar en paz. Y eso no es propiedad de una iglesia, no es propiedad de una institución, no es propiedad de una mezquita, de un templo o de una sinagoga. Eso más que nada es propiedad del ser humano y se expresa así en cada cultura, en cada tradición de una manera diferente. Así que esta vez vamos a estudiar una, que es la nuestra en última instancia, porque así usted no sea cristiano o yo tampoco, hemos nacido en una cultura cristiana, en una cultura que todas las instituciones que conocemos están basadas en el cristianismo, en una cosmovisión determinada. Así que, por más que esto mismo que vamos a ver hoy lo encontremos en la India, lo encontremos en China, lo encontremos en cualquier religión de cualquier parte del mundo, digamos que nuestro idioma es este. Así que vamos a abstraer, es decir, vamos a extraer del contexto a veces social, ¿no?, las cosas de manera de poder entender la esencia de esta búsqueda de la paz que hace el hesychasmo. Así que vamos a escuchar una canción, vamos a ver que la tengo por aquí. Vamos a escuchar una canción de Waj, que es un mantra que dice, a ver, vamos a apagar primero, aquí la tenemos, ahí tenemos, es Waj cantándonos Jaima, Victoria a la Madre Divina, a la Madre del Universo, uno de los tantos nombres con que podemos llamar a aquello que excede a la razón y que la ciencia obviamente no puede explicar, ya que no es su ámbito. Enseguida volvemos con más La Espada de Damocles y con más hesychasmo.